Sí, bueno, la frase es una paradoja que tiene que ver entre digamos, la voluntad del artista de dirigirse a todos. Yo creo que eso, por lo menos en mi caso, y yo creo que en mi generación, ha sido una constante el no, el abrirse a lo que va más allá del circuito, digamos, profesional o al circuito de lo artístico, y a la vez esa especie de condena permanente a depender de las instituciones y todavía peor, a depender del mercado, que es como lo peor. Entonces, digamos que te ves obligado a trabajar, hombre, estoy hablando en general, por supuesto, te ves obligado a trabajar con aquella parte, digamos, que realmente consideras que es un impedimento casi para tu trabajo, cuando en realidad tú lo que te gustaría es hacer cosas que interesasen a todos, llegar a públicos no especializados, hacer, digamos, destrozar esa idea de que el arte contemporáneo es minoritario, incomprensible, todo eso, incluso salir un poco de la etiqueta artística, ¿no? Ujú. Hacer una cosa, un tipo de actividad que interese a todos, que tenga relevancia para todos, por supuesto al que le interese, ¿no? Pero que ese interés no esté bloqueado por cuestiones de clase, por cuestiones de cultura, por eso. Y sin embargo, pues claro, tienes que luchar constantemente con un circuito y con una inercia que es la institución, el público de la institución, la galería, y claro, con todo esto no quiero decir que eh, no estoy diciendo necesariamente que sean enemigos, al contrario, son amigos, ¿no? Pero es una manera de entender la distribución artística y la distribución del conocimiento artístico, pues que Mm. es clientelar y eso va en contra de lo que a mí me gustaría hacer, que es lo contrario de clientelar. Sí, a voluntad esa estaba muy clara, ¿no? La idea de, en aquella época en que Internet era joven y que no había redes sociales, pues entonces la voluntad clara era saltarse la institución, llegar a crear un público que fuera más una comunidad que un público, o sea, alguien que diera feedback, esa era la idea, ¿no? Que te diera su parecer, que podría hablarte de vuelta en contra de la relación tradicional con el público que no puede hablarte de vuelta. O sea, la estructura, esa pirámide, ese que hablábamos de la institución, el crítico de arte que tiene ese poder de tal. Entonces, pues era la cuestión de saltarse todo eso y llegar directamente a la gente que pudiera estar interesado en lo que estabas haciendo. Y en ese sentido, pues ese Internet, previo a las redes sociales, pues era un sitio fantástico. También porque era muy minoritario, Ah, había muy poca gente. Y entonces, pues con Aleph y con Jesús Luis Brea, pues era esa idea muy fuerte de saltarse la institución, tanto en la cuestión de públicos como también en la cuestión de construcción de las piezas e incluso del dinero, ¿no? Porque las primeras piezas eran sin ningún tipo de financiación, ni cobraba el programador, ni cobraba yo, ni cobraba nadie, ¿no? Era así por amor al arte. Después se lo produjo al final, porque por ejemplo el Harvard lo compró el Museo Este de Badajoz y cosas así. ya. Pero al principio era sin nada y en efecto se construyó una comunidad que funcionó, digamos, la cosa funcionó. Sí, bueno, yo creo que en realidad el trabajo va avanzando un poco de manera dialéctica, en el sentido de ir superando contradicciones. Y entonces, por ejemplo, en el sentido del genio, siempre me gusta decir eso de las
de las Guerrilla Girls, las guerrillas, ¿right? Sí, pues no son las boys que digo, gorila o guerrilla, las guerrilla girls, que dicen las grandes cosas de ser mujer artista es que nunca tienes que pasar por el sofoco de que te llamen genio. Entonces, ese riesgo nunca lo he corrido. Entonces, a partir de ahí, pues la idea esa de la disolución del autor también era muy importante desde el principio, ¿no? Porque en la construcción esta de los primeros, lo que se llamaba insertos, pues la cuestión era mucho quién es auténticamente el autor y quién es auténticamente el público, porque ni el autor era consciente ni controlaba lo que pasaba, ni el público, ni había ningún público que viera todo en su completitud, y por tanto había una construcción como fragmentada y fractal de lo que era el hecho artístico, que luego además no convenía decir mucho la palabra artístico ahí, porque en el momento en que metías la palabra arte, pues no funcionaba, se fastidiaba, porque todo el mundo tiene muchísimas ideas preconcebidas de lo que es el arte, y si entras diciendo a cualquiera, diciéndole, bueno, esto es un proyecto artístico, pues ya hay un montón de puertas que se cierran. Y esto es una cosa muy cierta en el Healing Voices Café. Entonces, esto es una idea como súper simple, que consiste, igual que hay clubs en los cafés literarios, musicales, pues hacer uno en torno a la idea de la escucha de voces, lo que permitía, lo que le interesaba a la comunidad de la escucha de voces, que es, por supuesto, previa a este proyecto. Hay una comunidad de escucha de voces que es además muy activa, hay grupos que se llaman de apoyo mutuo, el Hearing Voices Network, que existe en los años 80 y que son grupos muy potentes, muy reivindicativos, a los que yo no les hago falta para nada, pero que a mí me interesa por la parte que tiene de construcción política, de derechos civiles, de reclamación de derechos civiles, por el rechazo de la idea terapéutica, que es una idea espantosa, y luego porque el fenómeno de oír voces, pues a mí me interesa muchísimo por la relación que siempre ha tenido desde siempre con la idea de revelación, de poesía, de creación, etcétera. Entonces, yo me pongo en contacto con estas comunidades, digo, bueno, esta es una idea como muy simple, pero podemos hacer un programa, a ellos les interesa porque les lleva a un espacio en el que están, digamos, a salvo de etiquetas y de medicalizaciones. O sea, todo el mundo se pone de acuerdo, todo el mundo tiene algo que le interesa allí, pero luego, y ahí viene lo de la contradicción, para el mundo artístico es un proyecto mío. Entonces siempre eh, tienes que escuchar lo de la aclamada, bueno, aclamada artista no se dice en español, ¿no? Pero el acclaim artist es una cosa que te hace pasar un sonrojo espantoso siempre cuando dicen un proyecto del artista, de aclamada artista, ¿no? Entonces, pues en realidad eso no es verdad, porque digamos que eso es una simbiosis. Y yo muchas veces he tenido que responder a gente del movimiento de voces diciéndome, oye, pero esto que lo hemos visto anunciado por ahí diciendo tal que es un proyecto artístico y tal y no sé qué. Y claro, es muy embarazoso, digamos, un poco de sofoco pasas porque visto desde esa manera, pues yo en realidad, por así decirlo, estoy apropiándome de su subjetividad, que se dice, estoy utilizando su subjetividad para engrasar la máquina de mi eh, obra artística, y en realidad no es así, no es así para nada, pero el sistema, digamos, está enfocado a eso, ¿no? El lenguaje es ese y es como muy difícil controlar cómo se definen las cosas y tal. Eso es un poco, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Bueno, pues hay varios, casi cada proyecto tiene un público diferente, ¿no? Entonces, bueno, el caso del el Café de las Voces está muy claro. A veces es sorprendente el eco que puede llegar a tener. Cuando lo hicimos en Madrid, se juntaron 1000 personas allí, cada uno, sin tener nadie mucha idea de lo que estaba pasando, ¿no? Pero vamos, nos juntamos allí. Después, por ejemplo, un público o como un proyecto que es muy modélico en este sentido es el de Joyce and Society, en la sociedad joyciana, porque de repente pues yo aparecí en medio de en un sitio en el que no había estado nunca, ¿no? Entonces, pues yo, ¿cómo llegué a eso?
en realidad todos los proyectos se encadenan, ¿no? Entonces yo estaba haciendo una película en Trieste sobre la Revolución Basagriana, que ya me había puesto en contacto con gente a la que normalmente no tendría acceso de ninguna manera y que siempre se presenta con esa mezcla de un poco de prevención, pero curiosidad, ¿no? De la gente que estaba trabajando en las cooperativas para abrir el manicomio y esas cosas, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Y yo realmente allí voy a aprender, ¿no? Voy a aprender y a verlo. Tengo muchísimo, quiero decir que soy yo la persona interesada que se acerca a ellos y tal. Pero luego, una vez hecha la película, pues a menudo se produce movimiento contrario, ¿no? Ellos ven la película, les viene bien para presentarla en congresos, en reuniones, tal, no sé qué. A veces me invitan a ir a festivales y todas esas cosas que son festivales de movimientos de nueva psiquiatría y todas estas cosas. Entonces, pues hay como una especie de trasvase ahí. En el caso de la Sociedad Joyciana, pues yo estaba haciendo esta película sobre la psiquiatría y me encontré en Trieste con una estatua de Joyce y entonces pues nada, me acordé de que Joyce existía y de que había empezado a escribir Ulises. Yo había hecho un trabajo, el libro cortado de Ulises, también más o menos a la vez que salió lo de Harvit. Y entonces pues me puse a buscar en la ciudad de Trieste quiénes eran los que tenían que ver, o sea, como si había algo que tuviera que ver con eso. Y encontré a gente muy extraña, muy interesante. Y entonces ellos me hablaron de, de este grupo de gente que llevaba 30 años leyendo el libro de Finnegan's Wake. Y entonces pues yo me presenté allí, ¿no? Después de escribirles y llamarles y que no me hicieran ni caso, pues me presenté allí y participé en una lectura. Y yo siempre digo, y es verdad, es la única vez en mi vida que no me he sentido excluida, porque yo, aunque parezca mentira, he sido una niña muy difícil y siempre me he pasado fatal y siempre me daba la impresión que cuando me invitaban a los cumpleaños, yo digo, bueno, en realidad me han invitado porque les doy pena, pero aquí nadie quiere que esté yo aquí. Entonces, pues es la primera vez que estaba en un grupo en el que me sentía bien, ¿no? En que realmente digo, ya, aquí estoy en lo que tengo que estar. Entonces, pues eso es un poco la arquetípico, ¿no? De esa historia de los grupos, de los públicos. O sea, de repente, digamos que hay una confluencia de intereses y tú tienes algo para ellos y ellos tienen algo para ti y hay una comunidad de usuarios, eso es lo que es, hay una comunidad de usuarios en torno a una tercera cosa, que en este caso es este texto, siempre tiene que haber esa especie de tercera cosa que interesa a los dos. Sí, sí, bueno, el objetivo de la obra era entender la institución, ¿no? Era cómo infiltrarse realmente, o sea, igual que te infiltras en un sitio para entender cómo funciona. Ya había hecho algunos experimentos, digamos, y esto era como un poco lo más grande, ¿no? Pero sí, lo más grande, pero la idea era cómo te metes en la institución. Entonces a mí me habían invitado a hacer un proyecto en el MACBA. Hubo una serie ya de hubo una serie de desgracias, ¿no? Porque el comisario que me invitó primero, Lebrero Stahl, se fue, luego pusieron a otro en medio que también se fue, entonces era como el proyecto que no llegaba nunca. Siempre había chistes porque yo tenía siempre citas con Manolo Borja, pero en el último momento siempre se anulaban porque tenía... Entonces, pues al final, a lo mejor yo tenía otra idea, pero al final era realmente esta idea de como el proyecto que no pasa nunca, ¿no? El proyecto que no ocurre y entonces esa idea del proyecto clandestino empezó a formarse, yo creo que también en torno, porque nos teníamos casi 3 años, ¿no? Mareando la cosa, ahora, después, ¿no? Tal. Y entonces, pues yo pues dije eso, que quería era un proyecto de performance y que iba a haber una intervención mínima y pues hubo muchísimas cosas muy divertidas en el sentido, esa especie de paradoja, que ha habido tanto rato de paradoja, de que la institución te invita y te da unos fondos y quiere que lo hagas, pero la verdad no sabe muy bien lo que estás haciendo y en realidad no quiere realmente lo que estás haciendo, pero no sabe muy bien cómo pararlo. Entonces, es una cosa. Y luego la institución no es monolítica,
porque hay unos a los que los hay más a favor y más en contra, ¿no? Y entonces en eso del reino pues también había gente que lo odiaba y gente que era secretamente como, casi como agentes secretos dentro del museo que trabajaban para el reino. Y luego, claro, pues el título era, pues, tenía muy mala hostia, y que estuviera plantado la foto, ¿no? Que se usa, que esté plantado este edificio como racionalista en medio del Raval, y demás. Y entonces, pues de lo que se trataba era de justificar a esa serie de agentes que entraban por medio de la narrativa del reino. Pero luego pues había como muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimos temas, ¿no? Como la idea del guión, sí, la idea de programar un acontecimiento ya de por sí, como la idea de la profecía autocumplida, ¿no? Si programas un evento, ya lógicamente estás modificando la secuencia del día, ¿no? El día cambia. Si los eventos son como súper mínimos, por ejemplo, había un performer que lo único que tenía que hacer era estar en las oficinas. Entonces eso ya en realidad él no hacía nada, ¿no? Porque tenía que ser como siempre súper educado, sonreír a todo el mundo, pero le ponía a todo el mundo de los nervios. Y entonces, claro, cuando preguntaban, pero decía, no, este es uno, este esta obra, ¿no? Entonces, pues Esta es la claro, obra. se da esa cosa y dice, claro, o sea, por una parte, pues tú has invitado al artista, lógicamente quieres que salga bien, das el apoyo, pero a la vez no sabes muy bien cómo reaccionar a ese proyecto. Y eso es una cosa, por ejemplo, que luego yo he visto otra, por ejemplo, hay una obra de Pilvi Takala, que no sé si pronuncio bien el nombre, esta artista finlandesa, que hace exactamente eso, ¿no? Ella coge y se va, es muy divertido, porque ella lo graba, en el reino no lo grabábamos, porque éramos así de chulos, pero ella lo graba y entonces ella va a una oficina y se está allí sin hacer absolutamente nada, y entonces cuando la preguntan dice, bueno, estoy haciendo un estudio sobre comportamiento en las oficinas, entonces es un poco así, ¿no? Es muy divertido porque ves como la gente se va, bueno, se irrita muchísimo cuando en realidad no está haciendo nada irritante. Y en el reino era un poco así, todas las cosas, pero luego también estaba la idea esa de salir de la institución, el que hubiera elementos de fuera, de los skaters, de los bares de fuera, de la ciudad, y que en realidad todo se integrase como una especie de narrativa, pero que diera la impresión que estaba todo siendo orquestado desde dentro. Y luego también pasaba eso que no lo podías controlar, ¿no? Hubo cosas que se salieron completamente de madre. Tenías que constantemente ir reconduciendo la narración para que no explotase la cosa. Y la verdad es que fue, pues nada, fue muy interesante. En ese, Abrió muchas puertas. Sí, pues Los Romeos, creo que es el año 2009, me parece, o del 2009 por 8. ahí, o sea que son como 8, sí, o sea que es como 5 años después. Y creo que la primera vez que lo hice fue para un encargo del MUSAC para la feria de Freeze, y bueno, la primera idea era, por supuesto, pues digamos, el hustling que se dice, que se da en las ferias, ¿no? Esa cosa que tienes de que te tratan súper bien, como decían, cuando veías cómo trataban a los coleccionistas, ¿no? Pues te hacía gracia ese, pues eso, no sé, la sonrisa, la cosa. Incluso cuando no, ¿cómo decir? Es toda una construcción ficticia, o sea, en realidad no existe nada, nada es cierto. Eh, tú puedes perfectamente no comprar absolutamente nada, ¿no? Pero si, digamos, si tiene los códigos adecuados, ¿no? Pues te va a tratar fenomenal en todas partes y demás. Entonces, pues la idea era exactamente, digamos, toda esa gente que ha sido entrenada para ser súper super nice con todo el mundo, porque eso favorece las ventas y incrementa, digamos, es como crear una sensación de euforia, ¿no? La euforia que permite que corra el dinero. Esto es repugnante en realidad, ¿no? La euforia que permite que corra el dinero. Pues entonces era esa idea como y luego también con unas gotas de la Guerra Fría y esta historia que se cuenta que es cierta, ¿no? La de los Romeos, la historia de los Romeos de la Alemania del Este,
pues entonces era crear una performance en la que la conciencia de que algo esté sucediendo es suficiente. Es decir, que no es necesario que tú te encuentres con los Romeos para que la performance tenga lugar, porque donde tiene la performance lugar es en la creación de expectativas, en las que tú sabes que eso es posible y que hace que todo lo que ocurra pueda entrar en la performance. Es decir, que un ejemplo claro, por ejemplo, los performers, con eso que yo decía siempre de la coherencia conceptual, no todo podía ser mentira, pero todo era verdad, ¿no? Entonces los que fotografiabas estaban en el recinto que habías designado, eran esos chicos, andaban por ahí, tenían unas instrucciones raras, simplemente ser súper simpáticos con todo el mundo, vosotros ya veréis, no me tenéis que rendir cuentas, eso era importante, es decir, no tenéis que presentar resultados, todo lo que pase queda entre vosotros, eso era importante, ¿no? Sobre todo por la cuestión ética, porque algunos tenían problemas éticos. Y entonces yo decía, no os preocupéis, vosotros hacéis lo que os dé la gana, si surge algo, a mí no me tenéis que rendir cuentas y vosotros decidís en qué momento dejáis de actuar y en qué momento es verdad, ¿no? Seducir. Sí, en qué momento la seducción es pagada y en qué momento te enamoras de verdad. A mí eso me hace mucha gracia, hay muchísimas cosas, ¿no? Porque eso también toca un poco pues no sé, lo que es la prostitución, el matrimonio, ¿no es acaso el matrimonio una forma de prostitución? ¿No es acaso toda relación una forma de prostitución? Todas esas cosas que son muy complejas. Pero luego a la vez, de nuevo, esta especie de contradicción que a estos chicos y a mí nos pagaba una institución en los diferentes sitios donde era, y entonces en la institución siempre querían hacer fotos porque claro, necesitaban las fotos para justificar tal. Pero luego a la vez yo no podía decirles, mira, no te puedo decir que les sigas porque entonces no va a funcionar. Entonces yo al fotógrafo le decía, mira, tú tienes la misma formación que tiene todo el mundo, tienes este póster, puedes ver más o menos el aspecto que tienen los chicos y entonces tú te paseas y cuando veas algo que se parezca a los Romeos, lo fotografías. Y claro, el resultado es que el fotógrafo fotografiaba un montón de cosas que no tenían nada que ver con los Romeos, pero que eran como situaciones romeificadas, ¿no? En las que él veía que ahí estaba teniendo lugar una interacción que podía formar parte, que respondía a lo que él había entendido de lo que contaba el póster. Y esa era un poco la idea, ¿no? En el que tú identificases situaciones como posiblemente guionadas, pero que en realidad no estaban guionadas y a la inversa, ¿no? Y la verdad es que los Romeos han sido una fuente de satisfacción muy grande siempre para mí porque siempre ha sido muy divertido. Incluso con esa idea de que no te contasen nada a no ser que quisiesen contarte algo, pero también esa idea de la gente que se encontraba con ellos, digamos, es una performance que da mucha felicidad. Y entonces era muy divertido ver a la gente como encantada, tanto si sabían que eran los Romeos como si sabían que no lo sabían, felices, ¿no? de que de prestarte, de que te presten atención, ¿no? Porque en realidad es de lo que se trata, de que te presten atención. Bueno, ahí la autoría estaba compartida y la autoría, o sea, lo que se había determinado es el personaje. O sea, que se había determinado la personalidad de ese personaje y qué tipo de persona era, qué es lo que quería, qué es lo que le interesaba. Y en torno a ese personaje, el actor tenía total libertad, porque evidentemente no podías prever lo que iba a pasar. Entonces, de acuerdo a ese personaje que se había construido, pues tenías que responder como el personaje respondería. La regla era que nunca podías saltarte el personaje, o sea, nunca podías admitir que eras un actor, aunque fuera evidente que eras un actor, tú siempre tenías que decir que no, que tú eras Charles Filch y que ese era tu tal, y luego nos juntábamos por las noches para reconducir, ¿no? Es decir, que era un poco como novela en tiempo real, había veces que pasaban cosas muy alucinantes y entonces nos juntábamos por la noche en un piso, estamos en el piso, el actor que tocaba, a veces dos actores y yo, y entonces pues hacíamos como una especie
estado de las cosas y veíamos por dónde salir, ¿no? Es decir, que se iba, al final del día se reconducía, o sea que había un poco como se hacen los culebrones, ¿no? Que se hacen así, a ver ahora cómo va a pasar. Pero había muchísima libertad del actor, por supuesto. Pues la performance, digamos que a mí siempre me ha interesado la performance. Empecé a hacer performance cuando me di cuenta que no tenía que hacerla yo, porque lo que era horrible era hacerla yo. Entonces, pues a partir de ese momento se abrió un mundo cuando pensé que podía pedirle a alguien que hiciera cosas y ver lo que pasaba. Entonces, es una manera de acercarse a la performance más como la de un director de escena. Y a la vez que no, con la relación con el público nunca sabe muy bien cuándo empieza, cuándo acaba, porque en realidad no. Por ejemplo, una de las cosas de Munster era no hay un principio y un final de la performance, sino que hay un personaje que aparece y ese personaje está ahí y cuando se marcha el personaje se acabó la performance, pero no existe un actor que después de la performance, eso no existe. Entonces, pues esa era la idea de jugar, empujar los límites de lo que era la duración, empujar los límites de lo que era un personaje y también empujar los límites de lo que era el público, porque ya desde el principio se daba esa cosa que digamos que para que performance funcionase, es el caso de Incest, porque luego he hecho otras cosas como más convencionales o que más que sea que se pueden entender como stand-up o como televisión, es muy para las primeras performances era muy importante que el público no supiera lo que estaba viendo, no estuviera muy seguro de lo que, porque era muy importante el que el público decidiese cómo tenía que reaccionar a eso. Un poco como en los Romeos, también es como en el caso del Reino. O sea, tú tienes, digamos, si eres un público, lo que llaman en francés averti, un público que como que sabes, un público profesional, y luego está el público que no tiene ni puta idea de nada y que a lo mejor no le importa nada, digamos, que le parece que está en una situación interesante y que reacciona. Pero si eres como un público profesional, pues entonces el público profesional, digamos que tiene que performear un poco para que la performance, tiene que hacerse el tonto, por así decirlo, ¿no? Tiene que hacerse el tonto para que eso funcione. Pues, hombre, yo lo primero que quería decir es que yo vi muchas porque yo estaba mucho en el pabellón, entonces, salvo, digamos, obligaciones ineludibles, pues estaba ahí, porque si no, no funcionaba la cosa. Después había una voluntad muy clara de ir en contra de lo adecuado. Entonces, pues, en contra de lo que era representar a un país, en contra de lo que era la autoría. Por ejemplo, una de las cosas que más quebraderos de cabeza dio inicialmente era que no quería que estuviera mi nombre ni que hubiera ningún tipo de vinilos por ninguna parte. Entonces no había vinilos, no había explicaciones, eso era muy, muy bestia, ¿no? La verdad. Y solamente había estos pósteres en los que te explicaba, o sea, había mucha explicación, si la querías, de lo que estaba pasando, pero ninguna que pudiera, digamos, construir el relato de la carrera artística, ¿no? De la carrera del artista, de la representación nacional, todo eso, ¿no? Entonces, pues eso fue muy, digamos, visceral y decidido desde el principio. Y luego también había un movimiento, o sea, claramente en contra de esta idea de consumir la Bienal, que ha llegado a extremos absolutamente absurdos, en los que creo que tienes una media de 16 segundos por obra y demás, ¿no? Entonces, pues había una cosa diciendo, bueno, tú puedes irte o marcharte, pero, o sea, no, lo de los 16 segundos no va a funcionar aquí. Entonces, pues claro, eso, lógicamente, pues había mucha gente muy irritada con este asunto, muy irritada. Y luego había también, creo, su comunidad de usuarios, porque
por ejemplo, los estudiantes de la UAV, de la Universidad de Bellas Artes de Venecia, pues estaban allí muy regularmente porque todo el mundo sabe que se puede entrar a la Bienal sin pasar por... Exacto. Entonces, pues había un público regular y luego había, bueno, era un mogollón, pero hubo manera, digamos, de que personas entrasen varias veces y demás, o sea, saltarse un poco la lógica esa de la consumición cultural de Venecia. Y luego había una voluntad, pues lógicamente con todo esto, de explorar el concepto de lo marginal, en qué sentido... qué es la marginalidad como posición artística, porque un artista siempre es marginal, como yo creo que siempre es marginal, incluso aunque esté en el centro, incluso aunque esté en un pabellón, ¿no? Es una necesidad para mantener, digamos, una cierta calidad de trabajo y demás. Y luego también investigar exactamente dónde estábamos y en ese sentido toda la programación sobre el contexto italiano. Y bueno, pues eso es lo que en realidad era una idea, transformar el pabellón en una especie de instrumento para entender en dónde estábamos y para entender lo que estaba pasando. Había un antecedente muy importante que se llamaba Orestes, que es un proyecto que se hizo creo que se fue en el 99, si me acuerdo bien, de Cesare Pietro Giusti, que también era una programación hecha con todos los lugares no institucionales en Italia, o sea, todos los centros de arte no institucionales en Italia, y que había servido mucho de modelo para eso, ¿no? Como, bueno, varias cosas. Hubo varios ejemplos. También otra cosa que pasó en una galería de arte en Roma, que era de donde venía esto que ponía en la banda roja cada día un artista distinto en tal. Entonces, pues había precedentes históricos y mucha de la gente que estaba invitada tenía que ver con esos precedentes históricos. Y la verdad es que yo creo que fue un proyecto monumental de investigación que desde luego como pabellón nacional fracasó estrepitosamente con las expectativas que se tenía, pero bueno, y bueno, la verdad es que fue terrible. Yo pienso que, o sea, el haber salido viva de ahí, cualquier cosa, ya por cualquier cosa, porque aquello fue terrible. Luego te lo planteas mucho, ¿no? Con todo el mundo que dice, ojalá te den el pabellón. Bueno, eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Yo creo que lo dicen todos. O sea, que todos los que han pasado por ahí lo dicen. Bueno, que pregúntaselo a Icía, ¿no? Pregúntaselo a Lara, al Marce y lo que sea. Sí, era todavía más complicado que eso. Era todo muy psicoanalítico, porque el título de la exposición era Segunda vez que siempre es la primera. Porque en el tema psicoanalítico, esa idea de la repetición, o sea, se repite aquello que no se quiere recordar, el cegar una memoria por trauma, el cegar una memoria lleva a la repetición compulsiva de un acto. Y en el momento en que lo recuerdas, en el momento en que te fuerzas a recordarlo o a vivirlo otra vez, a hacer que sea una segunda vez, pues en realidad es la primera vez, porque la que cuando pasó no se procesó, no te negaste a procesarlo. Entonces, pues todavía era más complicado que eso, ¿no? Entonces, pues el título era como muy definitorio. Después había muchas cosas, porque yo también era la segunda vez, porque era la segunda vez que había expuesto una Reina Sofía, porque hice una exposición en el 2005 que también fue muy divertida, que se llama Festival de Performance y Vídeo, y que también, tuvo muchos encontronazos con la institución. En este caso no hubo ningún encontronazo con la institución, hubo un poco de dificultades de adaptación a los ritmos del mastodonte que es el museo, pero hubo mucha buena voluntad por todo el mundo. Y bueno, era la idea también hacia el futuro, o sea, te estaba diciendo eso de la memoria que no se quiere recordar, pero también hacia el futuro, ¿no? Porque la propuesta de la película de Masota era que en realidad toda buena obra es profética. Eso lo ha dicho alguien, pero se me ha olvidado que lo ha dicho. Todas las buenas obras tienen algo de proféticas, y en ese sentido, pues en la película se jugaba mucho con la iconografía de Masota y como eso, digamos, precedía o intuía iconografías del terror en Argentina.
Y sí, y entonces en ese sentido, pues también, por ejemplo, se ha hablado muchas veces ahora de lo de los dos planetas, la performance de los dos planetas y la idea de la distancia social, cosas así, ¿no? Hay muchas cosas que por una parte van hacia atrás y luego a la vez, pues luego dices, ah, pues qué curioso, ¿no? Esta cosa curioso que ya nosotros estamos pensando en cosas parecidas, ¿no? ¿Qué Sí, te es puede traer? peor, sí, es peor todavía. De hecho, ahora estamos trabajando en forma parte de un colectivo de teatro proletario que se llama Rose Hammer. Y entonces Ujú. estamos trabajando en la plaga también. Todo viene a partir de esa exposición, ¿no? La investigación sobre la de Camus y demás. Y ahora empezamos a trabajar el año pasado. Es una obra de teatro, lo que se llama Agitprop. Y cuando vino esto, pues nos quedamos así un poco de, joder, ¿no? Ahora a ver por dónde vamos a salir, ¿no? Tenemos que salir por alguna parte, ¿no? Pero claro, ahora no vamos, no, es que prácticamente no se puede trabajar en otra cosa, ¿no? Claro. Porque tenemos que hacerlo un poco de manera inteligente. Y en realidad, pues eso, pues ya lo ha citado todo el mundo hasta la saciedad, lo de que dice Camus al final que todas las plagas siempre vuelven, o sea, que siempre hay una que viene, o sea, no puedes decir, aunque esta es especialmente chunga, la verdad. Mm. Es, Bueno, hay una cuestión que a mí, digamos, muy importante, que a mí, digamos, me empecé a preocupar mucho como hace 5 años, antes no lo había prestado demasiada atención, es que la performance en la institución, porque durante mucho tiempo no fue en la institución, ¿no? Durante mucho tiempo fue en el espacio público, estaba todo muy claro, yo, digamos, era la empresaria, yo tenía, por ejemplo, en Venecia, yo era la empresaria, era la que me encargaba de pagar, de hacer las facturas y todo eso. Pero luego cuando viene este boom de la performance en las instituciones y todas las instituciones programan performance, entonces, aunque yo tardo un poco en verlo, pero lo que ha pasado es que la cuestión del trabajo es central en la Mm. institución. Y entonces hay ese cuerpo de gente que es que trabaja en la institución, pero a la vez la institución, sobre todo las instituciones públicas en España, según están construidas, ellos no pueden contratar a esas personas y además no tienen o sea, cuando muchos de los performers, no todos, ¿no? Pero porque hay yo por ejemplo trabajo mucho con performers no profesionales, es decir, gente que tiene otro trabajo, pero en caso de los profesionales y al final los no profesionales necesitan el mismo trato, pues necesitas un montón de cosas porque estás cansado, tienes que mear, tienes que beber, necesitas un cuarto cuando llegas, no te puedes tirar a la performance, tienes un sitio donde dejar tus cosas. Y entonces las instituciones siempre intentan hacerlo por lo mínimo, ¿no? Mm. Porque quieren tener performance, porque todo el mundo quiere ver performance, pero no tienen los presupuestos que tiene un teatro, por ejemplo, para pagar a esa gente. Y entonces hay un conflicto enorme en cómo se paga, quién paga. Pues eso, es un conflicto laboral. Hay un conflicto laboral enorme que hay que solucionar de alguna manera, porque, por ejemplo, bueno, yo tuve una movida en el Reina Sofía, a pesar de que yo creo que, o sea, bueno, había otras historias que no nos interesan ahora, Mm. pero digamos la empresa de contratación Una Más Una, que son unos que se encargan porque el museo no puede contratar directamente a los performers por sus estatutos y demás, esta empresa Una Más Una, pues en realidad no es así como se tiene que hacer, ¿no? Porque todo el mundo debería tener un estatus de seguridad social, todas estas cosas, pues como un trabajador que es. Y Ujú. esas instituciones en realidad lo único que hacen, lo que son, para lo que sirven, digamos, es para ser capaz de hacer facturas para la Sí. institución. En realidad son contabilidades y no existen las estructuras que hay en los teatros, por ejemplo, Ujú. eh, para contratar el estatus de intermitente y todas estas cosas. Entonces, pues hay un problema laboral muy gordo en relación a la performance que no, pero bueno, si me estiras, hay un problema laboral muy gordo con respecto a los artistas visuales también.
Entonces, pues en ese sentido, digamos que eso por retroactividad, así, pues yo me doy cuenta y digo, bueno, es que no solamente son los performers, o sea, son también los artistas. Por ejemplo, ahora qué cojones pasa, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que se les ha cortado todos los proyectos? ¿Qué tipo de respuesta se da? Etcétera. ¿Me oyes bien? Porque hace un poco como de chisporroteo. ¿Me Sí, oyes? es que está quedada congelada. Se Sí, se ha quedado quedado. congelada un poco. Bueno, entonces para Ahora sí, contestarlo, ¿sí te oyo? sí. Para contestarlo sin darlo Yo creo que sí, que demasiada... está suficiente. ¿Sí me oyes? Sí. Sí, ahora sí. Para decirlo Ahora. rápido, la performance ha subrayado Sí, un problema laboral muy gordo que hay que solucionar, no solamente para los performers, también para los artistas visuales. vale. Pues muchas gracias. ¿Cortamos? Cortamos y cortamos el recording. Adiós.